Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. El título de la predicación el día de hoy es Regocijaos. Y ya alguno más o menos se imaginará por dónde van los tiros. Ya alguno más o menos sabrá de qué voy a tratar en el día de hoy. Pero antes que nada me gustaría hacerte una pregunta en esta mañana, y es: ¿de dónde proviene tu gozo? Y esa es la pregunta que nos disponemos a responder en esta mañana, a descifrar. Amén. Hay muchas veces enfados que tenemos por cosas malas que nos suceden, ¿verdad? También muchas veces estamos como tristes, como agobiados, como que las cosas no terminan de salirnos como nosotros queremos, ¿verdad? Y parece que de una u otra forma hemos perdido el gozo, hemos perdido la alegría. Pero hermanos, en realidad no deberíamos vivir de esta manera. Por lo menos no creo que esa sea la voluntad de Dios, que sus hijos estemos cariengruñidos, enfadados y hasta arrugados. Alguien hizo un estudio, se tomaron la molestia de hacer un estudio y dicen que para sonreír hay que usar cierta cantidad de músculos en la cara, pero para hacer cara de enfado hay que usar como 3 veces más o 4 veces más los músculos. Así que sonría, que el sonreír le hace ver guapo y guapa. Es verdad que muchas veces tenemos luchas, que problemas no nos faltan, que hay situaciones que nos roban la paz, que nos inquietan, que no nos dejan dormir incluso a veces por las noches. A veces estamos así, afanados, angustiados, desesperados y dejando que las circunstancias adversas superen nuestra propia realidad. Hermanos, pero la palabra de Dios dice en Filipenses 4:4, y quiero que lo lea conmigo y que se lo aprenda. Es un versículo muy cortito. Es un versículo súper corto y fácil de aprender. Dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Vamos a repetirlo a la de 3. 1, 2, 3. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, el apóstol Pablo es quien escribe esta carta a los Filipos, a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Pablo se encuentra apresado en Roma, se encuentra guardado bajo prisión, y seguramente él ya sabe que va a morir, que va a ser muerto por causa del evangelio. A pesar de su dura condición, su confianza está puesta en el Señor. Él escribe esta carta estando preso él a una iglesia que estaba libre. Escribe a una iglesia que podía compartir el evangelio con total libertad. De hecho, en una de sus cartas él escribe que aunque él esté preso, la palabra de Dios corre libre. Amén. La Biblia, hermanos, habla mucho acerca del gozo. Aquello a lo que se refiere Pablo al decir regocijaos en el Señor siempre. Me gustaría entonces que en esta mañana pudiéramos ver 3 consejos para mantener el gozo del Señor en nuestras vidas, porque debemos admitirlo, muchas veces el enemigo viene y nos roba el gozo. ¿Es así o no? Y entonces nos entristecemos, nos aburrimos y estamos ahí todos carilargos. ¿No le ha pasado? El primer consejo, hermanos, es que nuestro gozo debe estar bien fundamentado. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Pablo escribe esta carta con un corazón pastoral, un corazón fraternal, agradecido por toda la ayuda que la iglesia de Filipos le había enviado a él mientras estaba encarcelado en Roma. No está en la mejor condición, ni tampoco está en el mejor lugar para animar a otros hermanos. Sin embargo, es capaz de reconducirlos al fundamento del gozo, es decir, a Cristo Jesús. Así que debemos, hermanos, tener nuestro gozo bien fundamentado. Miren, hermanos, la ciudad de Filipos era una colonia
romana que fue ganada en una batalla en el año 40 antes de Cristo. Y pertenecer al Imperio Romano era una especie de galardón, era una especie de calidad de vida, de estatus social. Además, esta ciudad había sido escogida por veteranos de guerra del Imperio Romano para jubilarse, soldados que decidían retirarse en la ciudad de Filipos. Era entonces una ciudad con muchísimo prestigio. Fue en ese contexto en que Pablo, muchos años antes de escribir la carta a los filipenses, ganó a muchos. Lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16. ¿Quién conoce la historia del carcelero de Filipos? En uno de sus viajes misioneros, Pablo, el apóstol, pues alcanza a muchos en esta ciudad, y de hecho en esa situación donde él está preso, el carcelero le llama desde afuera, y él desde la celda de más adentro, del más fondo, más oscura, él es capaz de decir: no te quites la vida, pues si va a quitar la vida. Y al final el carcelero le pregunta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y el apóstol Pablo dice: cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Así que Pablo estableció la iglesia en esta bella ciudad. Ellos habían recibido el evangelio con entusiasmo, con urgencia, pero a pesar de todo esto, poco a poco la iglesia se fue contaminando con falsas doctrinas, con enseñanzas erróneas de falsos maestros. Hermanos, el prestigio de las personas que vivían en aquella ciudad hacía que cuanto más poder adquisitivo tuvieran, mejor se veía la persona en ese lugar. Y poco a poco se fue introduciendo la falsa enseñanza que cuanto más próspera o cuanto más poseyera la persona, más acceso tenía al Señor y mejor creyente se era. Pero esto es falso por completo, hermanos. Y miren, un claro ejemplo de esto lo vemos con el rey Salomón. Mientras Salomón fue obediente al Señor, obtuvo todo su favor, mientras sus motivaciones y su fundamento fue Dios, anduvo en la bendición del Señor. Dios fue fiel a Salomón mientras él fue obediente. Dios le dio prosperidad y por supuesto le dio gozo. Pero en el momento que se dejó llevar por la codicia y la desobediencia, en el momento que dejó que sus mujeres se mezclaran con los pueblos paganos de alrededor y empezaran a adorar a los Baales, entonces fracasó perdiendo su reino. Vino gran escasez a su vida y desde luego perdió su gozo. Salomón escribe el libro de Eclesiastés, en el que da un panorama acerca de la vida. Él tenía tanto dinero, tanta sabiduría, tenía tantas cosas, había probado tantas cosas, que al final, en su retirada, él se sienta y empieza a reflexionar acerca de la vida. Tuvo palacios, tuvo tierras, buscó satisfacción en todos los placeres de la vida, en el alcohol. Nada le hacía falta, pero le faltaba todo, perdón. No le hacía falta nada, pero le faltaba todo. Y es por eso que termina este libro de Eclesiastés diciendo de la siguiente forma: Eclesiastés 12, versículo 8 y 13. Dice la palabra de Dios así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Y el versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que él mismo se dio cuenta que ni las riquezas, que ni los placeres, que ni las tierras, que ni los palacios, que ni las mujeres, que ni los viajes, que ni la mejor comida cada día iban a llenar el vacío que tenía de Dios en su corazón. Yo quiero retarte en esta mañana con la siguiente pregunta: ¿qué es aquello que da gozo a tu vida? Quiero que pienses un momento. ¿Qué es aquello que trae suprema felicidad a tu vida? ¿Qué te da gozo?
vamos a ir descubriendo poco a poco el mensaje precioso del Señor en esta palabra. El segundo consejo que debemos tener para no perder el gozo del Señor en nuestra vida es que nuestro gozo debe estar siempre presente. Y es difícil, ¿verdad? A mí me encanta ver personas que siempre sonríen. Me gusta. Me gusta porque transmiten felicidad, transmiten alegría. Hermanos, y eso es algo que viene del interior, de un corazón sano. Cuando tenemos nuestro corazón amargado, roto, con falta de perdón, entonces normalmente solemos estar así, como medio enfadados. Yo no sé si usted lo ha notado, pero hay personas que sonríen y transmiten esa felicidad. Y que a pesar de que uno esté pasando por un valle de sombra de muerte, allí viene esa persona, sonríe con uno y le anima a uno, le devuelve ese gozo a uno, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. A veces nosotros debemos estar gozosos, ¿verdad, hermanos? Cuando nos va bien, cuando tenemos el trabajo que estamos esperando, cuando viene la bendición de Dios para mi vida, entonces estoy gozoso. Cuando consigo novio o novia, estamos gozosos, ¿verdad? ¿Sí o no? No, siempre debemos estar gozosos, siempre. Hermanos, ¿y saben por qué? Porque el gozo debe estar en las buenas y en las malas. Porque el gozo no depende de tus circunstancias materiales ni de los placeres que puedas obtener en este mundo, sino de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De allí proviene nuestro gozo, hermanos. De lo que Él hizo y de lo que Él nos otorgó y nos regaló. Del privilegio que nos dio de poder ser nosotros salvos. Tu gozo entonces, hermano, viene de Dios. Fíjese, el gozo en el Antiguo Testamento tenía una connotación de alegría, bienestar, júbilo, regocijo, con un claro matiz de moralidad y rectitud. Y en el Nuevo Testamento tiene la connotación de alegría, de deleite y de complacencia. El salmista dice en el Salmo 43:4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Así que la voluntad del Señor es que nosotros estemos viviendo gozosos, felices, alegres, a pesar de que las circunstancias no sean las más óptimas, a pesar de que no veamos respuesta pronta. Yo recuerdo en una ocasión una hermana que había sufrido tanto dolor por una infidelidad por parte de su esposo. Ella era una hermanita en la fe y recuerdo que ella lo pasó supremamente mal y nosotros estuvimos acompañándola ahí con un grupo de hermanos y ella siempre estaba triste. El enemigo había robado el gozo de esta mujer. Pero en una ocasión, en un culto, recuerdo tanto que la presencia de Dios descendió de tal manera que ella fue bautizada en un bautismo de gozo y alegría. Ella no paraba de reír y a partir de allí todo cambió. A partir de allí, aquella chica, aquella mujer volvió a sonreír, volvió a ser la misma que era antes, hermanos. Es importante saber que Dios quiere que vivamos una vida libre de tristezas. Por eso la canción, cambiaré mi tristeza, ¿no? ¿No la cantamos? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo ¿de quién? De Dios, porque viene del Señor. El apóstol, hermano, está afirmando la fe de los filipenses. Les está animando a que no permitan que las circunstancias de la vida sean las que determinen el gozo de ellos. Fíjese, hay otro personaje de la Biblia, Nehemías, que volvió de la cautividad a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Él pidió permiso al rey Artajerjes para regresar a su tierra natal, a Jerusalén, a la ciudad de sus padres, para hacer la obra que Dios le había encomendado. Y después de comenzar con las obras para que aquella ciudad de Jerusalén fuese restaurada, de levantar nuevamente los muros de la ciudad y de empezar con toda esa maravillosa reconstrucción, vino Esdras,
escriba de la ley, y empezó a leer la ley desde el alba hasta mediodía. Y miren lo que dice la Biblia en Nehemías 8:10. Dice Esdras, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y hermanos, el Señor me hablaba esta semana muy fuertemente acerca de esto. Me hablaba de que hay personas aquí en la iglesia que el enemigo ha robado su gozo, que el enemigo les ha quitado la paz, que el enemigo les ha quitado esa sonrisa que caracterizaba a aquella persona. El Señor me habló fuertemente el martes en la madrugada. Aquí vemos, hermanos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que tener su palabra en nuestras vidas es motivo de gozo, de alegría. La palabra de Dios ha de traer convicción de nuestros pecados, ha de instruirnos, de redarguirnos, de corregirnos, pero en definitiva, la palabra de Dios afirma el gozo, afirma su gozo. ¿Estás siempre gozoso o pierdes el gozo con demasiada frecuencia? Porque si es así, si te alegra las cosas buenas que pasan y te emocionas y estás pletórico o pletórica porque ahora empezó a ir bien la cosa, pero luego viene la dificultad y otra vez te vuelve abajo, entonces ahí hay que trabajar, hay que examinar, porque nuestro gozo no depende de lo que nosotros sintamos, hermanos. Nuestro gozo proviene del Señor. Amén. Así que hemos dicho, para recapitular, que nuestro gozo debe estar bien fundamentado, que nuestro gozo debe estar siempre presente. En tercer lugar, hermanos, nuestro gozo no es opcional, no es una opción. Dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así es, hermano, el hecho de estar gozoso no es una opción. Puede ser que pensemos, qué difícil es estar alegres siempre o felices. Pero es que gozo, hermanos, no es lo mismo que felicidad. Porque a veces confundimos eso. La felicidad proviene de los sentimientos. El gozo viene de la convicción de saber que ha hecho Cristo por nosotros. De saber que tenemos una esperanza. Y por eso, aunque no nos esté yendo bien, podemos decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Gloria al Señor. El gozo va más allá de lo que yo sé. Es por eso que muchas personas titubean en la fe, andan por el camino cual si fueran una montaña rusa. Entonces, conforme están contentos, están felices y parece que hay gozo del Señor en ellos, pero conforme viene la dificultad, entonces se desaniman por completo y parece que hay que tirar un anzuelo y empezar a rescatar otra vez, porque no han sabido fundamentar bien el gozo del Señor en sus vidas. Hermanos, el pueblo de Israel no tuvo visión, se quedó en su presente, en su problema. Les faltó tener fe, las dificultades del camino cuando salieron a conquistar la tierra prometida y caminaron por el desierto, hizo que empezaran a quejarse, que empezaran a murmurar, a caer en la crítica, en el chisme, a ser mal agradecidos. Cuando Moisés subió a recoger las tablas de la ley, fueron impacientes. Enseguida que bajó Moisés, ellos ya habían fabricado un becerro de oro, habían fabricado algo a que adorar, algo delante de qué postrarse. Después, mientras estaban de camino a la tierra prometida, comenzaron a extrañar también donde vivían. Para ellos era mejor la seguridad de comer ajos y cebollas. Tenía más futuro trabajar para Faraón expuestos al sol, abrasador del desierto, haciendo ladrillos, que esperar en la promesa
de Dios. ¿Te sientes identificado? Porque puede ser que ya hayas atravesado aquel mar rojo y que el Señor haya ahogado los soldados y los carros y los caballos de Faraón y que tú hayas pasado libre al otro lado, a la otra ribera del mar. Pero ahí no queda todo. Puede ser que estés caminando ahora mismo en el desierto con la esperanza de que hay una tierra prometida, pero como no ves aún el resultado, puede ser que empieces a extrañar aquella vieja vida en la que antes estabas. Ellos dejaron de ver la visión de Dios. Dejaron de ver el propósito que Dios tenía para con ellos. La crítica, el chisme, la murmuración, el ser malagradecidos hace que se nuble nuestro camino, trayendo la duda, la desconfianza, la falta de fe, la incredulidad y por supuesto el gozo. El gozo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando hablas con una persona que habla mal de otra, y empieza a hablar mal de otra, tú identificas enseguida que hay algo en el corazón de esa persona, ¿verdad? Cuando hay una falta de perdón, por ejemplo. No, porque me hizo, y porque esto, porque no, y porque no lo puedo soportar, y porque el gozo se la ha perdido. Se ha quedado como las consolas, los juegos de los videojuegos, se ha quedado en pausa, se quedó ahí pausado. O como cuando se laguea, ¿no? Que empieza, pero no avanza. Se quedó así, se quedó ahí, se quedó en un mismo segundo ahí se quedó, pausado. No, hermano, estamos llamados a romper eso en el nombre de Jesús. Hermanos, la ausencia de gozo trae frustración. La falta de perdón y la amargura detienen la bendición de Dios. La falta de perdón y la amargura detienen la bendición de Dios. Y la falta de perdón se ilustra como un carbón encendido de fuego que tú tienes en tu mano y que tú no perdonas, entonces mal lo agarras. ¿Quién se hace daño? Tú mismo. Pero si tú decides perdonar, lo que haces es soltar aquel carbón encendido que te está abrazando y eres libre. El amor, igual que el perdón, son una decisión. Y no depende de lo que sientas, porque puede ser que te hayan hecho mucho daño y te duela. Pero tienes que decidir en el nombre de Jesús perdonar, soltar esa carga. Porque si sigues con esa carga vas a seguir perdiendo el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es tu fortaleza. Gozo va de la mano con agradecimiento. El gozo del Señor, hermanos, es nuestra fuerza. Nuestra fuerza. Fuerza en el hebreo es fortaleza, es lugar fortificado, inexpugnable. El gozo nos hace caminar por sendas seguras, a estar firmes en medio de las dificultades. Porque un día todo esto va a pasar. Un día va a pasar. Puede ser que seas muy joven o puede ser que tus pelos ya pinten unas canas, ¿verdad? Pero tarde o temprano tendremos que estar delante del Señor para rendir cuentas. Y más nos conviene, hermanos, vivir gozosos. ¿Ustedes creen que esto va a mejorar? ¿Realmente lo piensan? Con tanto odio y con tanto egoísmo y con tanta patraña que hay en el mundo, ¿creen realmente? ¿Se han puesto a pensar? Tanto egoísmo, tanto afán de poder, tanto Satanás operando en el mundo. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo ha enceguecido la mirada de aquellos. Vamos a ponerlo. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha enceguecido. ¿Lo tenemos? Ahí. El entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios. Hermanos, hay mucha gente que está enceguecida. Y el que opera en este mundo es Satanás. Él es el príncipe de esta tierra. Entonces, hay una buena noticia. Cristo vuelve por nosotros. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Y la otra buena noticia es que mientras vivamos aquí, estamos llamados a vivir gozosos. A pesar de, acabamos de salir de una pandemia, ¿sí o no? ¿Y qué pasó enseguida? Una guerra, ¿no? ¿Y ustedes creen que cuando acabe la guerra va a mejorar? No, hermano. El ser humano está corrompido por completo. El corazón del ser humano está entenebrecido. El afán de poder es Satanás operando desde el principio. Aquel ángel, director de la mayor orquesta celestial de los cielos, Lucifer, quiso ser como Dios. Y aún hoy en día quiere ser como Dios. Y quiere someter a todo el mundo bajo sus patrañas. Entonces, más nos conviene que mientras estemos de paso, mientras estamos de acampada en esta tierra, vivamos felices, hermanos. Con lo mucho o con lo poco. Hay un proverbio que dice que mejor es un bocado de pan debajo de un árbol, en paz, oiga bien, en paz, que un banquete en palacio lleno de contiendas. Y es así. Si usted vive en su casa todos los días peleándose, hay que revisar algo. Algo hay que revisar porque Dios no nos ha llamado para vivir así. Ese no es el gozo del Señor. Yo no lo veo por ningún lado. Y hay cosas que nos roban el gozo. Hay situaciones que nos roban el gozo. Y hay personas que nos roban el gozo. Que tú quieres ser feliz, tener el gozo del Señor, pero hay personas que te roban ese gozo. ¿Le ha pasado alguna vez? Gloria al Señor. El gozo nos hace caminar por sendas seguras, a estar firmes en medio de las dificultades. Las dificultades no se van a acabar. Las malas noticias van a continuar. El noticiero sigue vigente porque cada día alimenta a las personas con miedo, con malas noticias, con un mal pronóstico de futuro. Entonces más nos conviene, hermanos, estar gozosos, depositar nuestra confianza en el Señor y depender de Él por completo. Depender de Él por completo. El verbo regocijaos, que aparece 2 veces en este corto versículo, dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este verbo está escrito en imperativo, es decir que no hay lugar a ninguna duda para que nosotros estemos gozosos. Es una orden. Ojo, es una orden. Y esa orden proviene de Dios. Es Dios el que nos está mandando directamente a través de las palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses. Pablo desde la cárcel, imagínense, alguien en la cárcel diciendo, regocíjate. Tremendo, ¿verdad? El verbo es tan imperativo, hermanos, es una orden de Dios. Y si usted ama a Dios, debe obedecerlo. ¿Obedeces al Señor cuando te dice regocijaos? Así que cuando termine el culto, todo el mundo vea como ese emoticono, ¿no? ¿Sí o no? El emoticono ese ahí, mostrando su mejor sonrisa. Una sonrisa Colgate Palmolive, ¿no? Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Y es aquí donde quería llegar, hermanos. Puestos los ojos en Jesús, autor
del autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. A lo mejor tú estás sufriendo en este momento una etapa de tu vida difícil. Jesús sufrió mucho más que tú y que yo, juntos. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, estamos llamados a vivir una vida gozosa. Es verdad que a veces el enemigo quiere robarnos el gozo por diferentes situaciones, pero estamos llamados a vivir una vida gozosa, alegre, que podamos, hermanos, transmitir alegría, transmitir un ambiente de festividad, de que estamos contentos en lo mucho y en lo poco. ¿Puedes identificar qué es aquello que te roba el gozo? ¿Qué es lo que te está robando el gozo? ¿Qué es lo que está quitando tu sonrisa de tu cara? ¿Qué es lo que te está haciendo levantar cada día sin ánimo, sin ganas de continuar? ¿Qué es aquello que te hace ver la vida como que ya no tiene sentido? Muchas veces puede ser algo espiritual también. Espíritu de depresión, ansiedad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que estos 3 consejos que hemos visto en el día de hoy los podamos hacer nuestros. Que podamos tener nuestro gozo bien fundamentado en Cristo Jesús. Que nuestro gozo pueda estar siempre presente. Que no sonriamos de manera hipócrita, solamente delante de la gente, pero luego en casa estamos viviendo un calvario, estamos llevando una cruz o quizás una carga más pesada de lo que podemos llevar. Y que podamos, hermanos, obedecer al Señor cuando Él nos manda a que nos regocijemos siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amén.